programa más y hoy nos acompaña el señor Juan Esteban Sánchez desde Río Negro, Antioquia. Él es el guitarrista líder de la banda Osuari, que muy pronto va a estar en la ciudad de Popayán en Voices from the Grave. Y lo saludo al señor Juan Esteban. Buenas noches, mi hermano. ¿Cómo va todo? Saludos Juan, muy buenas noches. Vamos todo bien, excelente. Vamos dándole con toda. Saludos también a Scarlett, que nos está viendo también ahí. Qué bueno, ¿no? Pues obviamente darle la bienvenida a Scarlett Mox. Marce, ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo? Cómo van esos eventos? Tremendos. Hola Juan, hola a la gente que está viendo a El Metalero. Bienvenidísimos todos a esta charla con Juan Esteban y Usuari. Para los que no saben, va a haber un evento increíble en Popayán el 12 de octubre, así que bueno, ya les contaremos de qué va. Así es. Así es, y bueno, pues nada, yo pensaría que vinimos a hablar de Osuari, arranquemos con Osuari. Es una banda pues realmente llamativa, una banda con la que hace mucho tiempo queríamos hablar y tener este contacto para hablar un poco sobre las producciones, sobre el estilo de la banda, sobre lo que están haciendo, porque pues es una agrupación que se formó en el año 2012 en Antioquia y sus miembros están distribuidos en varios municipios de Antioquia. Por eso no tiene de pronto una locación exacta, pero están entre Río Negro, Guarne, aproximadamente en esta parte del municipio antioqueño. Entonces, pues remontémonos un poquito a esos inicios y a esos trabajos iniciales que configuraron a Usuari como una banda de death metal. Y supongo que en ese inicio está de pronto ese chispazo y esa idea inicial. ¿Cómo se da eso, Juan? Pues a ver, más que todo, pues la banda inició, sí, como dices, en el año 2012, cuando, no, cuando todavía estaba en el colegio. Eso fue más un proyecto de gomas, de escuchando música en el colegio, que se nos ocurrió en algún momento, vamos a tocar, vamos a hacer un ensayo, hacer ruido, cualquier cosa, tratando de sacar covers de canciones que uno escuchaba en el momento. Hasta que entrando en el mundo, así del metal, llegamos inicialmente, digámoslo así, que la idea fue casi que mía con el otro vocalista que estaba antes. Y escuchábamos en ese tiempo mucho black metal, demasiado black metal, pero un momento a otro nos llegó como el chispazo de escuchar death metal y nos enganchó por completo. Y ahí fue cuando nos dio como la curia de poder sacar covers, tratar de tocarlos, porque pues, uno no tenía ni idea de nada de esto y sacar una canción uno sin saber tocar un instrumento era otro mundo. Pero ya se fue uno entrando en este mundo de la música, conociendo diferente gente hasta que se coincidió como con dos o tres personas que querían estar como en el mismo cuento y empezamos a ensayar, alquilábamos salas de ensayo para hacer ruido, intentar hacer ruido y, y bueno, ahí inició todo, varios nombres se le pusieron, empezamos como 4 años tocando covers y dele y dele y dele, hasta como que y salgas en miembros, busque miembros, este funciona, este no funciona, hasta que dimos como con una breve alineación, breve, breve, pues porque en este momento de esa época, pues estoy yo. Pero con esa alineación iniciamos, logramos montar unos covers, tuvimos unos conciertos que principalmente fueron en el propio colegio donde estábamos, que hacían un evento cada año, donde era un concierto. Y ahí iniciamos, tocábamos 4 canciones, no sabíamos nada más y todos eran covers. Y ya hicimos otra vez cambio de miembros, que por problemas de estudios, entonces entraba una gente nueva y ahí fue donde se cogió como una alineación muy estable. Por allá en el año 2015 más o menos, entraron una agrupación que no era como a jugar, era como que de verdad la sentían todos y entonces se inició a trabajar, empezamos a tratar de sacar unas composiciones, ayuda de varios amigos que ya eran medio músicos y nos explicaban programas para escritura y de todos estos temas. Y ahí iniciamos, empezamos sacando 2, 3 cancioncitas.
un año que se trabajó duro, intentándolo pues, porque no es que uno supiera mucho, hasta que se logró tener en el 2016, que lanzamos un demito, el primer demito que eran 6 canciones, y no, eso nos sentíamos un logro, algo que uno no se creía que eso se pudiera llegar a sacar. Por aquí lo Ese, tengo. Pues no es muy ese conocido, es el día de mi muerte, ¿cierto? el día de mi muerte es este. No es muy conocido porque esto fue la primera cosita de la banda. Eso fueron como 50 o 100 copias que sacamos así quemados en la casa y los regalábamos como para medio hacerse uno conocer. Ya no, pues hemos visto que ha sido muy buscado pues de personas que han tenido todos los discos, andan buscando mucho esto. Un amigo de Francia que nos compró muchos, él vivía en Medellín y se los llevó para por allá, los anda vendiendo, pero son bastante costosos y más pues un CDR y la traída a Colombia, entonces es bien costosa. Ujú. Pero ya después de este disco, de ahí para adelante, ya la banda a lo que fue, que lo cogimos fue más que todo como si fuera una empresa, a trabajar y a trabajar y a trabajar, y de momento hemos ido después desde este primer lanzamiento, lanzando casi que cada 2 años. Entonces ya ha estado trabajando fuertemente. Eso es como más que todo como los inicios, y ya de ahí para adelante, procesos larguito. Ya no sé si hablamos de cada disco Sí, sí, o... antes de entrar un poquito en las producciones y en ese tipo de elementos y de datos, sí me gustaría mucho como ahondar un poco, profundizar en lo que fue ese proceso de afianzamiento instrumental. Es decir, su merced me dice, arrancamos sin saber mucho, pero digamos, íbamos haciendo las cosas con la idea que había. ¿Cuál era de pronto ese nivel inicial con el que arrancaron la banda a hacer esos covers, a ir ensamblando? ¿Y cómo fue ese desarrollo, por lo menos en el caso suyo como músico, para usted llegar a un punto y decir, bueno, yo creo que ya estamos, y yo pero como guitarrista ya estoy en un nivel un poco más estable y más sólido para darle consolidación a este proyecto y llevar esto a un modo casi empresa, que es lo que dice Juan, ¿no? Claro. No, pues es que, bueno, fue porque en ese tiempo, casualmente, de esa casualidad, dimos como con unos amigos que ya medio tenían experiencia. Entonces, como eso fue, yo estaba en Río Negro y yo viajaba mucho a Marinilla y casualmente conocí una persona llamada Henry Duque, que fue uno como con los que yo inicié el proyecto de la otra banda, Into the Fucking Grey. Esta persona siempre ha sido coleccionista de música, entonces él nos guió mucho, nos daba influencias, nos mostraba música, como que vea esto cómo suena, vea esta otra banda que quieren death metal, mire este es el death metal vieja escuela, miren esto, esto es esto. Y varios amigos de él también se hicieron conocidos míos, y uno de ellos es, por ejemplo, esta persona, Héctor Achurri, no sé si lo conocen, que también tiene un breve programa que es Sinfonías Infectas. Sí, sí. Entonces, con esta persona se tomaron muchas más bases porque él ya tenía otra banda en ese tiempo llamada Exilio. Yo iba a los ensayos de ellos, entonces uno miraba cómo tocaban, cómo era un ensayo y una banda ya conformada. Y eso era como mucha inspiración para uno. Que yo le digo a él, el disco de ellos es un disco que me marcó a mí, porque fue de todos los inicios. Y entonces no teníamos pues ni idea en este trabajo de qué era una grabación o cómo se hacía, qué había que hacer. Y gracias a él, que él ya medio tenía un breve home studio en la casa, chiquitico, para él hacer maquetas y todo eso, fue que nos dio muchas bases. Nos explicaba, vamos a tratar de grabar una guitarra, venía a mi casa, yo iba a la casa de él, probábamos con un amplificador chiquitico, nos encerrábamos en un baño a grabar voces y así por el estilo. Entonces, y él fue el que grabó todo este primer damito, la grabación, la mezcla, todo fue por parte de él. Él grabó 4 canciones y yo ya después terminé grabando solamente las últimas 2, pero así casero, es totalmente casero, casero,
porque era lo que había, no teníamos como nada más de conocimientos en esa época. Y no, todo fue gracias a él. Casi que uno se metió en este mundo fue por él. Entonces fue una inspiración para poder iniciar. Bien, bueno, eso digamos que en cuanto al demo, claramente pues ahí Sí, ya queda y clara solo es como bueno. esa cronología que se va dando, pero chévere, digamos, ya llegaron entonces a hablar, ahora sí, de pronto, no sé, Scarlett, qué piense de ir pasando uno por uno en la medida pues Sí, de lo posible por las producciones que va teniendo Osuari. Que después del día de mi muerte llega el primer larga duración que es A Morbid Lust for Death, que es, curiosamente, y aquí vale la pena hacer una anotación, ustedes creo que están haciendo una regrabación de ese álbum, sí, dado que primero no es el hay primer disco. disponibilidad de material actualmente y segundo, pues seguramente creo que sirve para generar alguna modificación para mejor, pues en cuanto a lo técnico del álbum. Hablemos del álbum en sí y de esa regrabación que están haciendo en este mismo, pues por estos días. Listo, sí. Este fue el primer el álbum de larga duración. También es bastante difícil conseguirlo porque esto fue un disco autogestionado. Fueron 200 copias, de las cuales pues en el momento no lo conocían a uno, entonces uno las rodaba, las regalaba, las mandaba para sellos, para conciertos y cosas así. Entonces en el momento es muy difícil conseguirlo. Pero bueno, sí, el proceso con este disco ya fue muy diferente, porque casualmente en un concierto de la banda que te comento, Exilio, conocimos una persona que iba a hacer la grabación del primer larga duración de esta banda. Entonces hablamos con él, como se dice, le echamos el verbo, tratamos de meternos con él y él se nos ofreció a grabarnos el disco. Entonces viajábamos desde el oriente hasta Medellín, él nos explicaba cómo se hacía una maqueta de tiempos, dónde teníamos que iniciar, que es el primer, la primera vez que cogíamos un metrónomo, no teníamos ni idea de eso. Entonces nos explicaba todo el proceso, madrugábamos tipo 5 o 6 de la mañana, arrancábamos para Medellín, un día de grabación de baterías, el baterista también era la primera vez que iba a hacer una grabación. Entonces nos metíamos al estudio, casi que un mes yendo a Medellín, un día grabando baterías, otro día grabando guitarras, que correcciones, que los bajos. Y ahí fue donde, digamos, después de que todo estaba grabado, llegamos como que al tema de la mezcla. Nosotros más o menos pues no teníamos idea de cómo iba a sonar en sí, pues nunca habíamos escuchado las canciones que se iban a grabar. Entonces nos dejamos guiar mucho por esta persona y él casi que hizo el trabajo del todo, porque él tenía un artista, él nos dijo, ay, este arte se lo podemos comprar a esta persona, se le compró el arte, él nos dijo, ay, hay que hacer una diagramación, yo les puedo ayudar, vamos a diagramar. Pero entonces este disco lo que tuvo fue que nos dejamos guiar mucho de las influencias de esta persona y él hizo la mezcla completa, la cual él tiene una banda de Brutal Death. Entonces el sonido trató como de enfocarlo a lo que él hacía, más no como las influencias que nosotros teníamos en el momento, que era como death metal vieja escuela. Entonces, al pasar de este disco, que fue ya en el año 2017, quedamos como con la espinita por dentro, como que sí, es el primer álbum, suena bien para la época, pero a nosotros nunca nos gustó. Entonces yo me propuse, yo como que después de este disco, yo no quiero volver a ir a un estudio de grabación. Yo voy a grabar mis propias cosas para hacerlas a mi gusto. Entonces por eso es que apenas este año, bueno, finalizando el año pasado, se decidió por fin en que se iba a volver a grabar todo este disco Ok. para poder ya estar como más contentos como el sonido que se quería lograr en esa época, que era muy enfocado a los discos vieja escuela de los 80 90 de la época. Entonces empezamos a grabar,
hubieron varios problemas pues con la banda, un cambio de alineación a última hora y terminamos de grabar el disco a principios de este año. Pero ya totalmente contentos porque el resultado que está por salir era lo que queríamos desde el inicio, lo que nunca logramos tener. Y ya, mejor dicho, ya el próximo mes ya se saben las fechas, que ya está todo listo para salir también con un sello. Pero va a ser un disco, vamos a ver cómo sea recibido por las personas, ya que hay muchos que les gusta pues el sonido primitivo o los inicios de la banda. Y un cambio de estos pues puede gustar como no puede gustar. Entonces es más como por el gusto de nosotros, como de quitarnos la espinita. Entonces por eso lo grabamos otra vez completamente. Este sello es de origen asiático, si no estoy mal, ¿cierto? ¿Es chino? La regrabación va a salir con con el sello de China, con Awakening Records, Ajá. que es la que nos ha prensado los últimos dos discos. Juan Esteban, estabas diciendo hace un rato que este álbum de El amor de Lost for Dead no te gustaba mucho, pero de ahí hay una canción que traes del demo que se llama Memorias, que a mí me parece muy interesante. ¿Quieres contarnos de qué va las letras de este álbum? Pues digámoslo así, las letras fueron de este disco, fueron enfocadas mucho como hacia la muerte, que por eso casi que mucho el nombre del disco, Amor Lost for Dead, como un amor vía lujuria por la muerte. Entonces, donde se contaban como historias, tipos de asesinatos, formas de morir, como de que, ¿cómo le llamamos a esto? Como donde se da que la persona o la humanidad es como una basura, entonces, que es la decadencia humana. Entonces, todo va enfocado como a esta parte. Casi que todas las letras se han ido enfocando de todos los discos de ahí para adelante en estos temas, en el horror, en el morbo, en la lujuria, todo lo relacionado con esto. Ya en el último disco sí hubo varios cambios, pero ahorita que lleguemos allá. De ahí vi el arte. ¿Quién hizo el arte de este disco? Este disco, como te contaba ahorita, lo único que sabemos es que la persona que nos hizo la grabación, eh, él nos dijo, yo tengo un artista y le podemos comprar un arte, nos mandó la foto y es que vea, este es el que hay disponible. Sabemos que es una persona de Bogotá que es como tatuadora, pero de resto, todo lo hizo, toda la gestión la hizo fue él. Ok. Entonces también por eso nosotros como que uy, un disco hacia la deriva, como que no sabemos tantas cosas, pero bueno, así salió. Igual no teníamos como tanto conocimiento en este momento. Uno sentiría que con Buried and Forgotten, que es el álbum que llega 2 años después, ya de alguna u otra manera, como quien dice, le cogen más la formita en cuanto al proceso de grabación y en cuanto a muchos otros aspectos, empezando por lo visual. Cambia muchísimo Claro, la claro. propuesta visual Sí, y la sí. evolución un montón. Ya digamos, bueno, ya entrando pues al otro disco, aquí te los muestro. El Buried and Forgotten, ya este sí ya fue un disco verdaderamente pensado, que entonces entramos en composición, igual la composición siempre la hemos hecho entre todos. Utilizamos mucho herramientas digitales, como decir un Guitar Pro, programas de grabación como para hacer maquetas y todos estos temas. Entonces vamos uniendo ideas, vamos enviando, modificamos todo esto y cuando ya digamos está lista la idea, vamos a empezar a ensamblar y hacer los detalles. Ujú. Entonces siempre nos dedicamos a componer, componer, componer y vamos ensamblando. Cuando ya nos llegó el momento de que ya digamos, no, ya teníamos como grabar un disco, teníamos 9 canciones, entonces vamos a entrar otra vez a grabar, pero entonces ahí era donde dijimos, listo, no vamos a ir a ningún estudio de grabación, sino que lo vamos a hacer nosotros mismos para hacerlo con calma, para hacerlo lo que nos tengamos que demorar, para no sentir la presión de un estudio que vamos a entrar a grabar y usted tiene 4 horas para hacer todo. Entonces ya aquí, que nos vamos a demorar 15 o 20 días para grabar, nos demoramos lo que queramos. Entonces, después del primer disco, fue que yo dije, yo voy a grabar las cosas y fue donde empecé con la goma como de montar el estudio de grabación.
y empezamos a grabar el disco. Fue un proceso larguito porque nos queríamos hacerlo con calma, que no nos fuera a pasar lo mismo que con el primer disco, de que no nos fuera a gustar. Tuvimos toda la grabación, realizamos todas las tomas y ya teníamos, de pronto ya estábamos un poquito más en el radar, entonces teníamos como con quién asesorarnos. Entonces teníamos varias personas donde nos decían, listo, hay que hacer un arte, hay que mandar a mezclar el disco, hay que hacerle un máster. Entonces yo ya tenía toda la grabación lista. Esta grabación fue mezclada por el Chengo, que es el guitarrista de Cromlech, y que el estudio de él se llama Área 51 en Medellín. Entonces lo visitamos, todo fue como muy casual. Estábamos en un concierto en Marinilla donde tocaba la banda de él. Y yo sin conocerlo, pues yo me le acerqué, le mostré, "Ah, yo tengo una banda, todo esto, me lo han recomendado mucho y quería trabajar con usted". Y el man como queda de una, entonces yo fui a Medellín, lo visitamos, les llevé los archivos, la grabación y todo. Y el man, no, de una, vamos a hacer esto. Y como él ya tenía pues experiencia, escuchó los registros, me dijo, hay que corregir esto, esto, esto. Las voces no me gustan, hay que volverlas a grabar, todo. Y se volvió pues a hacer todo el proceso, pero ya fue un proceso muy pensado, más asesorado, ya teníamos la experiencia de él, que ya tenía muchos discos y todo esto, y ya fue un proceso que de verdad quedamos totalmente contentos. Entonces, primero, no sabíamos pues que uno le tenía que ir adelantando, que los artes, que todo eso, entonces fuimos teniendo cada cosa. Tuvimos ya la mezcla, pero ya después, listo, sigue un dibujo, ¿qué vamos a sacar? Y casualmente, por recomendaciones de él mismo, de la persona del estudio, dimos con Carlos Jacome, que es el ilustrador que ha sacado Vitanel Morten, ya estás, pues, infinidad de bandas de acá de Colombia. Dimos con él, le contamos la idea, que principalmente la idea de la carátula es la letra de una canción. Entonces le dijimos, esta es la idea, esta es la letra de la canción, haga lo que usted quiera. Le dijimos así. Y él nos empezó a mostrar bocetos y todo esto y fue del agrado completamente porque era como la representación de la letra. Ya él nos explicaba, no, entonces yo les voy a hacer una diagramación, que eso hay que mandar una impresión, que todo eso, pues no entendíamos mucho esto, pero tuvimos mucha asesoría de él y nos ayudó bastante hasta que nos entregó un resultado final. Y él nos recomendó también con la persona del sello de que salió este disco, que es Alex, el de Green Revolution. Entonces todo fue como un trabajo muy recomendado, hasta que se llegó al producto final. Y con Alex también fue mucho apoyo porque pues éramos una banda que aún estaba nueva y que él decidiera pues prensarnos un CD y sacarnos al ruedo, entonces fue una gran ayuda en ese momento. Entonces ya con este disco sentimos mucho compromiso con la banda y ahí fue donde ya se empezó por completo un trabajo muy constante y de no hacerlo de cualquier manera. Había que hacerlo bien hecho, fuera lo que se fuera a demorar. Entonces ya es una producción un poquito más madura. Pues hay varias cosas que me parecen interesantes, ¿no? Ahorita en 2024 ya va a cumplir como 6 años en octubre, ¿no? De que lo Sí. sacaron. Sin embargo, creo que es una cosa musicalmente vigente, que no suena como a que le haya pasado el tiempo y que hoy por hoy muchas bandas están produciendo temas similares a ese contenido musical, ¿no? De este álbum me llamaron la atención varias cosas. Hay dos canciones que me gustaron mucho, la 2 y la 9 porque cortan como con toda la musicalización del álbum, o sea, hacen una pausa y te detienen. Algo que me pareció muy curioso es que la canción 6 7 y 8 de ese álbum parecieran una a la continuación de la otra. Claro, en un CD pareciera eso lógico, pero siento como si ahí hubiesen tenido que fragmentar una composición grandísima. Y me gustaría mucho, Juan, que nos cuentes de este álbum específicamente en estos temas, cuál fue la experiencia, porque yo noté unas, digamos, como unas influencias allí como muy de Cannibal Corpse, vi cosas como de Monstrosity, vi cosas como de Malevolent Creation. Entonces sería muy chévere como que nos cuentes de ese álbum, cómo fue ese proceso y en esas canciones, ¿qué pasó? O sea, yo tuve esa sensación, ¿no? Que era una la continuidad de la otra, como si fuera una gran pieza seccionada. ¿Cómo fue ese proceso de estas canciones?
Pues sí es como curioso lo de, pues nunca lo había pensado así, como que fuera una sola canción y que fuera dividida. Puede que sí, porque digamos que los temas son similares, tienen como la misma intención. Pero sí es curioso porque mirando aquí pues las canciones, hay composiciones que son mías y hay composiciones que son de otra persona. Entonces que sean similares, curioso, pero pues se puede dar a entender eso, puede llegar como a eso. Y lo que dice, sí, sí es muy influenciado como de Pestilence, Cannibal Corpse, Desire, es mucho de estas bandas de Unleash, que fueron como las más influencias más grandes de este disco. Y sí tratamos como de hacer temas muy rápido. Este disco es rápido, tratamos de hacer porque queríamos algo más extremo, más rápido. Los otros discos tienen sus temas rápidos, pero casi que todo este es rápido del inicio al fin. Entonces es un disco muy marcado. Este disco, no, este disco no ha pasado, ese disco todavía lo siguen buscando mucho. Gusta demasiado, gusta tanto que por medio de varios amigos le sacamos vinilo y todo a ese CD. Poquitas unidades, pero se salieron. Y es un disco casi que marcó la historia de la banda. Lo marcó mucho. Es mi favorito, Eh, de hecho. Yo le decía a Juan de todo lo que han, pues de todo lo que tienen sin desconocer el trabajo de los últimos álbumes. Este para mí es como el más cercano porque tiene todas estas influencias del death metal clásico. Noté por allí cosas como de Autopsy y dije, "Oh, me gusta porque hay y es porque es estridencia, más hay extremo. velocidad. Está, sí, Es más extremo. sí, me gusta mucho. Sí, Sí, este incluso, disco fue más enfocado así, más a lo clásico, pero del metal extremo, a lo más rápido que pudiéramos hacer en ese momento. de ¿Cómo fue el hecho, reto de grabar? Perdón, Juan, que me salté, tranquilo. Sí, pero ¿cómo fue el reto de grabar esta vaina? Porque estabas contándonos que en la primera experiencia de grabar el álbum no habían cogido un metrónomo, todos estaban aprendiendo a hacer sus propias grabaciones y en este la particularidad es que eran ustedes mismos grabándose a una velocidad que no es sencillo grabar y que si no se hace sí, bien sí. pues va a sonar bien raro. ¿Cómo fue toda esta experiencia? Porque primero era grabar ustedes mismos y producirlo ustedes bajo sus criterios propios musicales, ¿no? Pero además lo exigente que era saber que está influenciado por esa velocidad y por esos toques de clásico, de trash y todo esto. Pues esto sí fue un proceso más largo. Es que es más de mucho estudio, porque como todas las canciones estaban escritas como en un Guitar Pro, entonces ahí ya teníamos los metrónomos. Entonces era de sentarnos a estudiar, a estudiar, a estudiar, y el trabajo más difícil era grabar la batería. Y en ese momento, pues el baterista es el mismo de la grabación anterior, pero este disco es de mucha más experiencia. Entonces las baterías de este sí las grabamos por ahí 3 veces, más o menos, como 2 o 3 veces las grabamos porque grabamos y como que no nos gustó, volvamos a programar y volvíamos y así hasta que logramos el objetivo. Pues la ventaja era que no teníamos afán, entonces podíamos demorarnos lo que quisiéramos hasta que se logró. Eso fue casi un reto también para el baterista. Y después de eso se dedicó a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar. La ventaja fueron los metrónomos del Guitar Pro. Si uno lo seguía, tenía que sonar. Y nos sentamos mucho, fue de estudio, mucho trabajo de estudio, que siempre fueron, es que casi que cuando grabamos el primer álbum, ya teníamos la mitad del otro compuesto. Entonces tuvimos casi 1 año y medio, 2 años de estudio antes de entrar a la grabación. Sí, en este disco se nota muchísimo más como el trabajo juicioso de estudio y de estudio para grabar en estudio ustedes mismos. O sea, se nota mucho que estudiaron realmente lo que están haciendo allí, porque es que Juan, cuando uno empieza a escuchar este álbum, yo no sé qué traduce la sigla BSA, tendrás que decirnos ahorita. Entonces tú empiezas a escuchar ese álbum, está el intro, ¿no? Entra ese BSA y a ti te abre la cabeza y tú dices, esto viene con contundencia. Luego hace esta seguidilla de canciones que te digo que para mí parecieran como una secuencia de la otra, las 6 7 y 8 y entras a la 9 con este
terror posapocalíptico y definitivamente sigue rompiéndote la cabeza porque es un nivel técnico muy bueno, pero además con una velocidad y una estridencia muy interesante, ¿no? Todo el tiempo tú estás con ese acelerador encima y con esa batería encima y con esos riffs rápidos y tú en ningún momento te das cuenta que han pasado 30 minutos en donde has escuchado casi 10 temas. Entonces es muy Ah, bacano, muy sí, bacano. sí. Y lo bacano es que es rápido, pero a mí me decían en ese tiempo, esas canciones tan rápidas, eso va a salir sonando un Brutal Death, pero no deja de ser un death metal clásico, pero a una alta velocidad. Sí, sí que lo es. Que muchos también me decían en esa época que tenía muchos toques como de thrash. Sí, pues en algunos riffs o algo así, pero siempre como tratando de hacerlo lo más vieja escuela que se pueda. Sí, 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 sí sentí un poco de influencia de Trash, pero como lo que estabas contando, de Unleash, o sea, más como Eso, de ajá, como de las viejas más, escuelas. más Sí, el brincadito sí, del Unleash. sí, creo que por eso me enganchó. Ahora va a tener que ayudarme a conseguir ese álbum. Misión imposible. No, eso toca hacerlo, Muy, toca muy, buscarlo. muy difícil. No, pero Pero, igual pero bueno, con la regrabación va a estar pero, saliendo el otro año, ¿sí o no? pero este disco también salen los dos juntos. En noviembre sale el primero grabado y la reedición de este segundo. Ah, no, súper bien. Salen Me los dos parece, juntos al mismo tiempo. Pues la me- misma fecha salen los dos discos. Habíamos hablado en el intermedio, no sé si de pronto Marce quiere agregar algo más sobre este álbum. Eh, No, de este álbum, pues bueno, se nota mucho el trabajo gráfico que estábamos viendo en la portada, se nota mucho el tema de las composiciones. Creo que el álbum en sí completo se entiende mucho lo que están haciendo en términos de metal clásico, ¿no? Creo que se nota y se notan las influencias allí del terror, del cine, de todo este tema de la decadencia humana, lo que nos estabas contando también al inicio. Entonces creo que es un disco que siento yo que solidifica un poco más el concepto de lo que es usuario y abre las puertas para lo que se viene ahí en adelante. Creo, Juan, que es lo que quieres contar. Así como en el caso del álbum anterior, Marce tiene un favorito, que es mi favorito álbum, Addicted to Human Flesh, vendría siendo mi álbum favorito de Usuari. Había hecho esa pequeña encuesta en la entrevista Ah, la pasada vi- con Iván García y que estaba Andrés, y ellos también votaron por ese álbum, aunque yo los puse fue a escoger entre ese Entre y ese el y el último. último, que es Stellar Annihilation. La misma pregunta para Juan, ¿con cuál de los dos, en este caso, de los tres, se quedaría? Y, ¿Y por qué? Porque siento que ya acá podemos hablar de tres álbumes que tienen cada uno una identidad, una solidez y una madurez con respecto al primer álbum y al demo. Entonces, Addicted to Human Flesh. Bueno, pues el Addicted, ¿de cuál me quedo? Es muy difícil. Pero digamos lo que si es entre estos tres, con el Addicted. Me quedo con el Addicted. Porque ya no es un disco tan rápido, sino un disco más clásico, un poco más lento, más tupa tupa, más lo que es el death metal vieja escuela. Entonces, más que todo por eso. Y ya por extremo, sí por el Buried, porque es más rápido. Ujú. A mí Addicted to Human Flesh me da una sensación en las guitarras y es que en medio de ese tupa tupa y un poco esa libertad que permiten esos tempos, la guitarra es como más juguetona y en el pasar de riff tras riff se nota eso, se nota casi que una diversión, casi que Sí, sí. como que un Sí le- paseo, por decirlo así, un paseo compositivo rítmico dentro de la guitarra. No sé qué tan alejado esté de pero esa realidad. sí puede ser algo así. Es que este disco lo quisimos más como sentirlo, más como al tupa tupa de fiesta, de que va a animar y que lo va a llevar a uno a disfrutarse el disco, a pasarlo bueno, más que todo fue a eso enfocado. Entonces puede que sí se haya sentido esa percepción. Y pues por supuesto que hay que hablar de Stellar Annihilation,
la más reciente producción como álbum de larga duración de Osuari, también muy interesante. Si bien fue muy difícil escoger un favorito, este tiene elementos interesantísimos, tanto en la composición, que me atrevo y me aventuro a decir que hay un poquito más de experimentación y de pruebas en medio de todo, como en la parte conceptual y gráfica, donde tuvimos la oportunidad de decir con Scarlett, vimos desde Huxley hasta Lovecraft, pasando por Herbert George Wells en La Guerra de los Mundos y todas las criaturas que habitan este mundo de Stellar Annihilation. Juan, hablemos un poquito de este álbum a nivel de pronto general y qué concepto tiene usted como parte de los autores de él. Pues bueno, este disco sí es como lo dices, es conceptual. Desde las letras, desde el arte, todo va consecutivo. Por ejemplo, en cuanto a las letras, se cuenta una historia así de terror cósmico, influenciado por Lovecraft. Desde el tema uno hasta el final es la misma historia. Entonces se va contando por capítulos. Y todo es así, como una invasión alienígena, destrucción, eh, que abducciones y todo este tema relacionado con ovnis. Y que fue casi representado en lo de la carátula, que fue como lo llama Lovecraft, como un Cthulhu que va como a dominar o a acabar con la especie humana. Y ya, pues también en cuanto a los colores y la influencia en la música, este disco fue muy influenciado más por música cósmica, pero death metal como Blood Incantation, Spectral Voice, más por todo este estilo. Y la influencia del arte fue más que todo por el artista que ha pintado el famoso disco de Blood Incantation, el que es un extraterrestre. Entonces los colores y todo fue como tomado de esa influencia. Todo fue así muy conceptual. Sí notamos esas influencias. De hecho, estábamos con Juan así en la discusión de, bueno, yo veo que eso es una reinterpretación de un Tulu, que mejor dicho viene a absorberse a todos los humanos. Sí vemos que es como una ilustración como futurista, utópica, de aniquilación. Vimos allí varios elementos. Hay una cosa que me llama la atención, o bueno, tú dices, eso lo hizo un artista, pero ¿hay alguna influencia allí de este arte, por ejemplo, del arte del Cause of the Obituary? Sí, en, esa fue, digamos, una de las influencias para hacer el árbol que hay alrededor, que se le mandó al artista la carátula del House of the Obituary. Vea Es Ya que pues, dije. ni más ni menos. sí, casi que tomamos varias imágenes de varios discos, recortamos ahí medio medio, juntamos, dibujamos un poquito y le mandamos al ilustrador, que igualmente también fue Carlos Jacome. Entonces con esa guía, él ya sacó la idea y casi que los colores fueron de él, porque sí lo imaginábamos más así como más azules, verdes, pero él fue el que salió con los tonos rosados y pues es muy raro en el metal, pero nos gustó. Ujú. A Fue mí me como gustó algo muy mucho. diferente. A mí me gustó mucho y creo que eso en una camiseta, en un hoodie, en lo que sea, se va a ver increíble. Además, porque el arte está súper interesante, ¿no? Con Juan hace un rato decíamos, vemos allí todas estas historias utópicas, vemos todos estos elementos en la portada que están súper bien logrados y notamos esas influencias. Y aquí quería hacerte una pregunta, bueno, ya tú hablaste de las influencias y demás, pero cuando yo leo el título de este álbum, ¿sabes en qué pensé, Juan Esteban? En ese Sí, álbum de Omar Granujo, que sí lo he es escuchado, como, sí, 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 pero no recuerdo como la imagen así en la mente, pero sí lo he escuchado. me trajo un poco la imagen y la música que hay allí. Claro, no suena como ahumado granujo, ¿no? Estaríamos diciendo una sandez, pero sí hay como unos elementos que influencian un poco como lo gráfico, ¿no? Y me parece súper interesante porque, pues, Jacome
realmente está muy influenciado por todo este tema del death metal, del brutal death y todo eso, y uno alcanza a verlo, ¿no? Allí en estos elementos gráficos. No, Eh, y por ejemplo, él nos contó que le gustó mucho la idea porque a él también le gusta mucho todo este tema cósmico. Él en los álbumes de Born Stone trata como de tirar algo cósmico, pero no influenciado por completo. Entonces, por eso fue casi que le gustó mucho y le metió como toda la ficha. sí, se nota bastante. Yo le decía a Juan, esto se ve como de verdad, una reinterpretación bien interesante. Me gustan los colores, creo que sí es algo que no es usual en bandas como de metal y demás, pero creo que hoy por hoy esas son las cosas que uno tiene que dejar pasar, o sea, utilizar otra gama de colores no va a hacer pues que la música suene diferente, no va a hacer Sí, que el sí. concepto de la banda cambie. Creo que es un poco también acercarse a otros elementos que desde lo gráfico son interesantes y que llaman mucho la atención, ¿no? Eso me parece No, chévere. y yo creo, y gracias pues digamos a lo de estos colores, fue como un disco muy llamativo. Uf, Entonces se sintieron muchos comentarios, muchos seguidores nuevos que entraron solamente al disco por los colores, porque es algo muy raro un rosado en una carátula y un disco de death metal. Entonces también funcionó bastante bien. Sí, con pero Juan además un estábamos rosado con diciendo, toda su oscuridad, ¿no? No, o sea, no estamos sí, Ah, diciendo sí, que es sí, algo sí. ambivalente, ¿no? Sigue teniendo la misma contundencia de death metal que el resto de la discografía. sí, Sí, con sí. Juan estábamos diciendo que eso en una camiseta tiene que salir, va a estar muy Pues interesante porque es como, se les agotaron de No, ya se tan buenos que agotaron. fueron. Sí, no, pero claro. tiene que hacer más. Sí, Gilamina, el próximo mes ya llegan. Sí, porque se sacaron hoodies, se sacaron camibusos y camisas, pero todo se fue. rapadito, pues así tiene que ser, ese es el apoyo que se hace a las bandas. Yo Hablemos un tenía una poco, observación chiquitica, una observación chiquitica que quería hacer frente a este álbum y es porque Juan Esteban había dicho al principio que les gustaba sobre todo y supongo que además les gusta mucho el black metal y es porque hay un álbum de Inquisition que tiene un título relativamente, digámoslo así, similar o paralelo a esto que es Obscure Verses for the Multiverse del año 2014 que habla de terror cósmico y de casi que de un satanismo que pues va más allá de lo religioso, ¿no? Y entra en el mundo cósmico y que ese mundo Lovecraftiano también. Era ese pequeño paréntesis que quería hacer que me pareció pues como el punto, Marce. no, creo que allí no hay nada más que incluir sobre este álbum. Invitar a la gente a que lo escuche porque definitivamente es una pieza que muestra pues yo no diría que la madurez porque no soy músico, pero sí muestra como un recorrido musical en la banda que es interesante y que se trae unos cambios de sonido que son bien interesantes, que si hacemos el esfuerzo de escucharlos desde el inicio hasta lo que ven ahora, pues van a notar que hay unos cambios, que hay unos nuevos elementos que llaman la atención y que musicalmente pues son muy bien logrados. Em, Creo que la gente que se va a ir a este festival en Popayán va a tener un deleite musical en sus oídos con Usuari y pues con todas las bandas que van a ser parte de este cartel. Quisiera preguntarte, Juan Esteban, ¿con qué se va a encontrar la gente en Popayán de Usuari? ¿Cuál es, decía Andrés Castro, cuál es la puta energía con la que ustedes van a llegar a ese festival? ¿Qué es lo que ustedes le quieren dejar a la escena de Popayán como Usuari? Pues digamos que para este concierto ya se está ensayando pues un set, pero se escogió como se hizo un pasón por todos los discos. Se va a hacer un recorrido por todos los discos en orden, desde los primeros hasta lo último, va a ir así cronológico. Pero se escogió, digamos, lo más extremo, lo más rápido y lo más extremo de cada disco. Y esto va a empezar muy suave, pero va a acabar con más pesado. Vamos con Entonces, una actitud de destrucción, pues, a romperlo sí, todo. Qué bien. casi que como si fuera el set pensado como con una cronología, como de lo más suave hasta que se acaba todo. Cuando ya se explota, pues sí, se acaba el planeta. Muy bien, creo Sí, que la gente de Popayán va a tener mucho disfrute. Esperamos.
Esperamos que realmente disfruten esta puesta en escena. Bueno, de mercancía de la banda, ¿qué van a encontrar allá? Tenemos algunas camisas de este último disco, pero pues en unas tallas limitadas. Ya se hizo un nuevo pedido, pero no sabemos si alcance a llegar pues para el concierto, que igual serían los hoodies y las camisas en todas las tallas. Pues ya están pedidas, ya está en fábrica, esperemos que nos alcance a llegar. Y se van a llevar pues poquitas copias porque quedan muy poquitas del Stellar y una que otra contadita en la mano del Addict, porque todo está muy difícil de conseguir. Antes hemos tratado de estar comprando a las personas que los tienen para poder tener como material disponible. Y ya sí, pues que parches, pines, algunas otras camisas que tenemos de otros discos y varia música de cambio de varias bandas hermanas. Chévere. Estos festivales, Juan, para nosotros son muy interesantes porque más allá de las bandas que tocan en vivo y de esa mezcla regional musical que hay, el trade, digamos que es una de las cosas que más llama la atención, que más se mueve y que hoy por hoy la gente dice, no existe, pero nosotros lo hemos evidenciado en varios festivales y hace que eso movilice la música, ¿sí? Sí, sí. De las bandas que van a estar en este cartel, o sea, bueno, además del invitado internacional y demás, ¿cuál es como la que más estás a la expectativa de ver? Pues es que ya más que todo opto más por la escena colombiana. Entonces ya he tenido contacto pues con las bandas, ya hemos compartido tarima, pero lo que es Funeral Vomit y por ejemplo Sadisty Road, bandas hermanas desde siempre, desde hace muchos años, y hemos intercambiado material y todo esto. Las otras bandas sí las he escuchado, pero no he compartido pues así como tarima ni nada de esto, entonces a conocer nuevo material, intercambiar y lo que se pueda lograr. De ahí, de aquí va una cuota bogotana muy interesante. Sí, Eh, la banda de Camilo, brutal. Camilo, Funestus, Mm. eso va a ser una cosa loquísima, tienes que verlos en vivo. La energía, bueno, Funestus es un proyecto, es una banda muy, muy bacana, además porque allí Camilo pues es batero y demás, y la energía de ellos es una cosa única, o sea, hay que ver Yo esa lo vi en banda. vivo con la otra banda en el Bogotá Subterránea, con Con, el, Impaledor, con Impaler, con esa. sí, son muy buenos, definitivamente creo que la van a tener muy bien lograda la gente de Popayán, creo que tienen que estar allá en primera plana, no se pueden perder este festival con Iván, realmente el esfuerzo que se está haciendo por llevar estos otros festivales a ciudades como Popayán, pues son muy interesantes y hay que ir, hay que apoyarlos, hay que comprar el material de las bandas, hay que promocionar estos festivales para que pues cada vez sea más el espacio que se le den a estos festivales extremos, ¿no? Porque la gente se queja mucho de, ay, el festival de Rock al Parque, Manizales, no les gusta, pero entonces los que están organizándose con estas bandas de cuotas nacionales muy bien hechas, pues merecen la pena y tienen que ser apoyados, ¿no? Entonces, Claro. bacanísimo toda la gente que se va a pegar el viaje. No estamos seguros de lograr nosotros llegar allá a Popayán, pero pues si lo logramos allá nos veremos. Nada, yo creo, Juan, que las expectativas hacia este festival son altísimas. Vamos a encontrarnos con Funestus aquí en el Metalero y también vamos a conversar con ellos. Y vamos a ver cuál es la puta actitud con la que van a estar ellos también para romperla en este festival. Sí, no, este evento de inicio a fin va a ser una cosa devastadora. Ya, parce. Bueno, esto es una invitación para que nos acompañen en el Voice of the Grey en Popayán, donde estaremos tocando un excelente setlist cargado y junto a excelentes bandas. Todas una gran descarga del inicio a fin y un saludo al metalero por todo este gran apoyo de los medios. Muy bien. Gracias, Qué chimba, Usuari. Juan. Y ahí, Juan Romero, tú haz del cierre. Gracias, Juan Esteban, por aceptar esta invitación, por permitirnos conocer unos detalles más sobre Osuari, su historia, su discografía, sus composiciones, realmente expresarles nuestra admiración, nuestro apoyo y esperamos que tanto este evento que viene, Voices from the Grave en Popayán, como todo lo demás,
sea un éxito en este 2024 y lo que viene, Juan. Gracias nuevamente. Saludos a cada uno de los integrantes de esta gran banda Osuari, a quienes les enviamos un abrazo enorme, y a ti, Marcela, como siempre, por estar aquí con tus apuntes literarios y tus observaciones siempre incisivas, como lo decía alguna persona del público.